Hola a todos. Vamos a dedicarnos a hacer una introducción al concepto de límite de una función. Justamente, dos conceptos muy importantes en la teoría del cálculo diferencial e integral son el límite de una función y la continuidad de ella. El concepto del límite es el que vamos a abordar en este video desde un enfoque intuitivo, para así luego poder desarrollar el concepto matemático. Comencemos con algunos ejemplos. Quizás has estado estacionando un automóvil y puedes que necesite aproximarte, acercarte mucho al automóvil de adelante, pero no quieres golpearlo, ni siquiera rozarlo. Esta noción de estar cada vez más cerca de algo, pero sin tocarlo, es muy importante en matemáticas y está implícita en el concepto de límite, en el cual se sustentan los fundamentos del cálculo. Esto es la palabra clave en un principio: aproximarse tanto como se pueda sin tocar. Vamos a unos ejemplos. Por ejemplo, para hallar la velocidad promedio o velocidad media, se divide la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. Pero, ¿cómo se puede encontrar la velocidad instantánea? Es decir, la velocidad en un determinado instante. No se puede dividir la distancia total recorrida entre el tiempo total. ¿Por qué? En un instante, la distancia total recorrida es 0 y el tiempo total empleado también es 0. Pero se puede hallar la tasa de cambio promedio en intervalos cada vez más pequeños. O sea, vamos reduciendo este intervalo de tiempo. Por ejemplo, supongamos que la función proporciona la distancia que un automóvil ha recorrido en el tiempo t. Para determinar la velocidad del automóvil exactamente a las 2 p.m., se halla primero la velocidad promedio en un intervalo de 2 y un poco después de 2. Es decir, en el intervalo 2 más h. Se sabe que la velocidad promedio en ese intervalo es la función en 2 más h menos la función en 2 dividido en h, que es el tiempo transcurrido. Al determinar esta velocidad promedio para valores cada vez más pequeños de h, permitiendo que h se acerque a 0, se realiza una aproximación al instante deseado. Se puede escribir esta aproximación como velocidad instantánea igual al límite cuando h tiende a 0 de la función en 2 más h menos la función en 2 sobre h. Esto es conceptualmente la definición del límite de una función. Veamos un ejemplo en esta línea de razonamiento ahora de geometría. Para hallar el área de una región de lados curvos, una manera es aproximar el área inscribiendo polígonos en esta región. En la figura vemos cómo se hace esto para un círculo. Comenzamos con un polígono de 3 lados, un triángulo, un lado más, 4, vemos que cada vez va tomando más la forma del área curva. Vamos aumentando la cantidad de lados. En forma genérica, si A sub n es el área del polígono regular inscripto con n lados, entonces se puede observar que cuando n aumenta, A sub n se aproxima cada vez más al área del círculo. Se dice entonces que el área A del círculo es el límite de las áreas A sub n y lo vemos inscripto así: el límite cuando la cantidad de lados
tiende a ser infinito de a sub n. En caso de hallar una expresión para las áreas a sub n, entonces se podría determinar el límite a de una manera exacta. Básicamente, se hace que una variable se aproxime a un valor particular y se examina el efecto que tiene sobre los valores de la función. Aquí, nuevamente, el concepto clave de aproximarse. Ahora, trabajemos con una función. Sabemos que a veces algo no se puede calcular directamente, pero puedes saber cuál debe ser el resultado si te acercas cada vez más y más. Esto es lo que vamos a hacer con el valor de la función en 1, que si calculamos su valor cuando x vale 1 de esta función, vemos que el resultado es 0 sobre 0. Pero este resultado es un problema, es una indeterminación. No podemos saber el valor de 0 dividido en 0. Así que hay que buscar otra manera de hacerlo. En lugar de calcular directamente el valor de la función en x igual 1, nos acerquemos a ese valor poco a poco y lo más posible. Acá podemos ver la gráfica de la función, donde en el valor de x igual 1 hay un agujero. Si confeccionamos una tabla, obsérvese que a medida que x toma valores más y más próximos a 1, sin importar si x se aproxima por la izquierda, o sea, x menores que 1, es la tabla, las dos primeras columnas que tenemos hacia la izquierda, o por la derecha, o sea, desde valores de x mayores a 1, los valores correspondientes de la función se acercan cada vez más a un solo número, que podemos ir viendo que es 2. Esto también resulta claro en la gráfica. Observe que aunque la función no está definida en x igual 1, como lo indica el pequeño círculo que tenemos ahí, ese agujero, los valores de la función se acercan cada vez más a 2, conforme x se acerca más y más a 1. Tenemos una situación interesante. Cuando x es igual a 1, no sabemos la respuesta, es indeterminada, pero vemos que va a tender o va a ser 2 a medida que nos acercamos por ambos lados al valor x igual a 1. Nos acercamos en la función, insisto, al valor 2. Así, en cálculo se usa la palabra límite para referirse exactamente a esta situación. El límite de la función cuando x tiende o se aproxima a 1 es 2 y simbólicamente lo estamos viendo cómo se escribe. Así que es una manera especial de decir, ignorando lo que pasa al llegar, cuando te acercas más y más, la respuesta se acerca más y más a 2. En general, la notación que se usa es la que estamos viendo, límite de x tendiendo a un valor de la función es igual a L. X, tengamos en cuenta, suficientemente próximo al valor A, pero no igual a A. Obsérvese en la frase que estamos diciendo, pero X distinto a A, en esta definición de límite. Esto significa que al hallar el límite de la función cuando x tiende a A, nunca se considera x igual a A. De hecho, incluso cuando la función f de x no necesita estar definida, cuando x es igual a A, lo único que importa es cómo la función está definida cerca de A, en el entorno de A. Podemos observar en estas gráficas que la
primera, la de la izquierda, la función en A no está definida. Hay un hueco. Y en la otra, la función en A es distinta al valor del límite que es L. Ambos casos, sin importar lo que suceda en A, el límite de la función cuando x tiende a A es L. Enfaticemos que cuando debemos encontrar un límite no estamos interesados en lo que le pasa a la función cuando x es igual a A, sino solo lo que le sucede a la función cuando x es cercano, tiende a A. Además, un límite con valor L debe ser independiente de la manera en que x se aproxima a A. Es decir, el límite con valor L debe ser el mismo si x se acerca por la izquierda al valor o por la derecha. Con esto damos por finalizado lo que es la introducción al concepto límite. Creo que he enfatizado lo suficiente en el concepto de aproximarse a un valor y ver qué pasa con la función cuando la variable independiente se aproxima a ese valor. En los próximos videos vamos a formalizar este concepto y se verán técnicas de resolución de límites de una función. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.